Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias al PTC Alianza Verde por esta invitación al conversatorio sobre religar en tiempos de coronavirus. La charla tratará de reflexionar a propósito de las creencias y las religiones en este tiempo de pandemia. Trataremos de dar tres pasos iniciales. El primero es presentar unas nociones muy básicas y fundamentales para pensar la religión. El segundo será traer a cuento algunas reacciones, fenómenos, eventos que se han dado en el campo de lo religioso. Y el tercer paso será concluir o cerrar con una especie de reflexión personal a propósito de los dos elementos anteriores. Entonces, para empezar, quisiera señalar y aclarar un poco que las mitologías más arcaicas que conocemos relatan una constante tensión entre el cosmos y el caos. Esto quiere decir que los modos de vida tal y como los conocemos, el planeta, el mundo tal y como se conoce, está en constante amenaza de desequilibrio. Las mitologías más arcaicas nos han señalado que existen, por decirlo de alguna manera, fuerzas que tratan de conservar el orden, que tratan de conservar ese cosmos y el modo de vida establecido, el mundo establecido, mientras que existen otras fuerzas que resultan amenazantes por identificarse con fuerzas destructoras que son capaces de trastocar y de transformar ese modo de vida establecido, ese mundo establecido en digamos, en anarquía, en cenizas, en algo caótico. Tanto así que este tipo de relatos arcaicos que tratan sobre esta tensión entre el caos y el cosmos, que se puede convertir en la tensión entre el bien y el mal, identifican ciertos tipos de fenómenos con esas fuerzas amenazantes, como las enfermedades, los terremotos, las plagas, eh, o cualquier tipo de transformación caótica de las relaciones sociales o de las relaciones naturales o del devenir natural del mundo. Entonces, nos señalan primero que existe una tensión permanente, es decir, que los seres humanos hemos creado mitologías desde tiempos arcaicos para explicar y para interpretar esas series de tensiones o experiencias que son permanentes en el género humano, pero también nos señala que nuestros modos de vida, los mundos, el mundo que nosotros tal y como conocemos, es supremamente frágil y está en constante peligro y que hay diversas amenazas, fuerzas oscuras que pueden llevar al traste ese mundo tal y como conocemos. Esos relatos, esas mitologías arcaicas, las podemos encontrar tanto en, digamos, en tradiciones sumerias, mesopotámicas, hinduistas, la podemos encontrar en los Vedas también. La podemos encontrar en el budismo, pero sin lugar a duda, uno de nuestros referentes más cercanos o uno de los referentes más populares que tenemos las podemos encontrar en el judeocristianismo, por supuesto, en el Islam también, pero no solo allí. Este tipo de relatos ha soportado los milenios, las mitologías han soportado milenios las transformaciones sociopolíticas, el devenir de la historia de la humanidad, tanto que hoy podemos encontrar este tipo de relatos en productos culturales cinematográficos, digamos, de gran escala, como puede ser Harry Potter o
El Señor de los Anillos o Avengers, la Guerra de las Galaxias. Mm, E incluso puede estar tan profundamente fundamentado y puede hacer parte de nuestros esquemas de pensamiento del mundo y puede hacer parte de esos sistemas con los que interpretamos y tratamos de codificar los fenómenos que suceden en la historia en el mundo, que si ustedes revisan cualquier documental sobre la Segunda Guerra Mundial, encontrarán que hay matices de esta lucha entre el caos y el cosmos o entre el bien y el mal. Es decir, que estos relatos no solamente, o estas mitologías no solamente son propiedad exclusiva del pensamiento mágico religioso o de las creencias religiosas, mágico religiosas, sino que de alguna manera comparten también ese sistema de interpretación del mundo con el campo político o con el campo científico, con el campo tecnológico. Los estudiosos han elaborado diversidad de ejemplos, desde Levi-Strauss, Levi-Bruhl, Guillermo Páramo, Cassirer, Mircea Eliade, Jeffrey Alexander. Tienen sendos trabajos a propósito de la persistencia de este pensamiento mitológico. Ahora, en las religiones es un poco más evidente, o resulta de manera más evidente, porque precisamente las religiones tienden a ser cuerpos de pensamiento ortodoxo, cánones de pensamiento muy relacionados con la tradición, enraizados en el arcaísmo y en la tradición. Una de las características de la religión es su permanente viaje al pasado y su permanente relación con los orígenes, con las cosmogonías, con las cosmologías, pero también su relación muy fuerte o muy enraizada con este tipo de procesos arcaicos. Para Oyer, la religión el pensamiento y el comportamiento religioso es parte del repertorio natural de las capacidades humanas, es en especial de las capacidades cognitivas que tenemos los seres humanos. Esto quiere decir que el pensamiento y el comportamiento religioso está instalado o es posible por la configuración biológica que tiene nuestro cerebro, por la forma en que nuestro cerebro procesa la información, la forma en que nuestro cerebro percibe el mundo, interpreta el mundo y actúa sobre el mundo. Tanto así que estos procesos cognitivos, dice Boyer, pueden ser los procesos cognitivos de lo religioso y los comportamientos, los pensamientos pueden ser similares a los que experimentamos cuando hablamos de política o cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de música o cuando hablamos de poesía, porque son procesos cognitivos que están muy relacionados con la creatividad. Y además de relacionados con la creatividad, están muy relacionados con la conciencia de nosotros mismos y la conciencia del otro. Y con unas formas o técnicas, estrategias que nos permiten tramitar también nuestro deseo, no solamente como impulso biológico, sino también como pulsión entre lo inconsciente y lo consciente. Sin embargo, dice Boyer, a pesar de que es una de las características de la configuración de nuestro cerebro y de las capacidades cognitivas que tiene nuestro cerebro para pensar el mundo y para conocer el mundo, no hace parte aún, tiene una parte muy tenue en nuestro proceso evolutivo. Precisamente porque pues, nuestro proceso evolutivo como Homo sapiens lo podemos rastrear hacia los 300.000 años, antes, digamos, hacia el pasado, antes del presente, en los fósiles un poco más antiguos que hemos descubierto relacionados con el Homo sapiens sapiens. Sabemos que tenemos ancestros muchísimo más antiguos, como pueden ser los australopithecus, que pueden registrar 3.2 millones de años en el pasado. Pero la religión
digamos, en ese proceso evolutivo ocupa una pequeña parte porque estamos hablando de las mitologías más arcaicas y que fundamentan los pensamientos y los comportamientos religiosos datan aproximadamente de 3.500 a 4.000 años antes del presente, hasta donde, digamos, los trabajos arqueológicos e históricos han podido determinar. Eso pondría a la ciencia en un papel totalmente reciente para las escalas de tiempo que tenemos frente a las formas de pensar el mundo. La ciencia tendría unos 400, 300 años, a lo mucho, pero como, digamos, como forma de pensar el mundo general o universal o humana, no podríamos rastrearla más allá de 50, 70 años. Incluso hoy en día hay personas que no, digamos, que no consideran eso una forma de pensar todavía en sus mundos. Mientras que pues, los 4.000, 3.500 años de pensamiento religioso hacen que sea muchísimo más extendido. Ahora, Nietzsche nos dice que disponer de esta capacidad cognitiva, disponer de un cerebro capaz de crear o de concebir las ideas religiosas, no es lo mismo que creer en ellas. Por tanto, es muy probable que nosotros tengamos un contexto social en donde logremos interpretar, aceptar, a veces comprender o compartir ciertas ideas religiosas sin necesidad de creer en ellas, de creer en ellas. Y eso pues suele suceder muchísimo en sociedades modernas o en sociedades complejas, en donde pueden haber diferentes grados de credibilidad y diferentes instancias de credibilidad o diferentes tipos de creencias. Y pareciera un poco que la persistencia de las creencias religiosas tienen que ver con la necesidad que tenemos los seres humanos para que encontremos explicaciones o dominio sobre fenómenos que desde nuestra lógica racional o de la lógica empírica son difíciles o son incompatibles en su explicación. Son un desafío, digamos, a la lógica o a la explicación racional. Tanto así que los sistemas filosóficos, los sistemas teológicos, pero también la sociedad y la cultura han ubicado a todo este tipo de fenómenos o de eventos que pueden carecer de algún tipo de explicación o que pueden resultar un desafío para la razón o para la lógica en el campo de la trascendencia o de la metafísica, y en ese sentido, digamos, sería una constante permanente en la manera de pensar el mundo. La razón, o por lo menos el mundo empírico, la reflexión sobre el mundo empírico, la lógica tendría, frente a las experiencias, frente a los fenómenos, frente a las emociones de los seres humanos, tendría unos abismos en los que las mitologías, las creencias religiosas, las creencias mágico-religiosas tendrían mayor capacidad de explorar que la misma razón. Lo racional tendría unos límites, mientras que la no razón tendría otros campos, otros espacios de exploración, y que estos estarían acaparados digamos, serían campos propios de lo religioso, de lo mágico, incluso de lo artístico, lo creativo, por señalarlo. Entonces,
Esto no quiere decir que, y tal como lo dice Munich, esto no quiere decir que haya una diferencia o que el mito o el pensamiento mitológico, pensamiento, lo mítico y lo ritual estén emparentados con la ignorancia y que el pensamiento racional o científico o el pensamiento em, digamos, laico, esté emparentado con el conocimiento. El mito y el rito no distinguen, no es una forma de distinguir el conocimiento o la ignorancia. Las características de la mitología están más bien relacionadas con formas de establecer categorías y de afirmar relaciones de la sociedad con la naturaleza y relaciones de los seres humanos entre ellos y relaciones de los seres humanos con otras especies. Y sobre todo relaciones de los seres humanos con fuerzas sociales o inconscientes o fuerzas culturales o fuerzas, por decirlo de alguna manera, invisibles, que están representadas en discursos que sin lugar a dudas se vuelven prácticas. Entonces, digamos, la función del mito o de las mitologías estaría incrustada como una forma de pensamiento y como una forma de conocimiento sin necesidad de tener una tensión o una discrepancia o una lucha, digamos, una contraposición con el pensamiento político, con el pensamiento científico. Tanto así que lo que se ha podido constatar, lo que ha podido señalar los estudiosos de la religión, es que una de las categorías o una de las experiencias que más ha desafiado el pensamiento filosófico y el pensamiento científico, pero que también ha ocupado gran parte de las reflexiones del pensamiento religioso, es la presencia del mal y del sufrimiento. Es decir, no solamente la religión se ha encargado de reflexionar, no solamente los cuerpos mitológicos, arcaicos, se han encargado de reflexionar sobre aquellas fuerzas que pueden ser destructoras de los modos de vida o del mundo, sino que la ciencia, la política y el arte también se han encargado de analizar este tipo de fuerzas. Y estas fuerzas se han venido configurando digamos, en la tipología del mal y en la tipología del sufrimiento. Y el mal y el sufrimiento han resultado ser unos espacios o ser temas en donde el pensamiento lógico y el pensamiento racional suele estallar, suele estrellarse contra la pared. Cuando reflexiona sobre el origen, las causas del sufrimiento y del mal. Y lo experimentamos en ocasiones cuando nos enfrentamos a imágenes del holocausto judío, nos enfrentamos a imágenes de los migrantes de Medio Oriente que intentan entrar a Europa, o nos enfrentamos, digamos, a todo este tipo de calamidades y a este tipo de situaciones que, digamos, parecieran estar del lado de las fuerzas destructoras y que causan sufrimiento y mal. Porque, digamos, en cierto sentido, nuestra primera defensa es no encontrarle razón a ciertos tipos de fenómenos en donde se encarna el mal o se encarna el sufrimiento. Para Paul Ricoeur, en 1960, cuando publica La simbólica del mal, esto obedece a que
para pensar el mal y para pensar el sufrimiento, los seres humanos hemos, más que recurrido al discurso lógico, hemos recurrido al símbolo. Es decir, como seres humanos hemos creado socioculturalmente símbolos para pensar el mal y el sufrimiento, más que, digamos, doctrinas filosóficas o cuerpos filosóficos universales o de gran divulgación. Dice, lo que hace la humanidad generalmente para pensar este tipo de situaciones es crear símbolos que se comparten o por lo menos que tienen una gran presencia o una gran difusión en diferentes grupos humanos. Y él identifica 3 formas de ese tipo de experiencia con lo simbólico respecto al mal. La primera que él nos señala es, o la primera experiencia que tenemos y más básica frente al mal es la mancha, que simboliza la suciedad, es decir, aquello que ha sido contaminado y que tiene que ver con los procesos de tabú. Freud tiene un libro que se llama Totem y Tabú que explora, digamos, esa relación del inconsciente y del no tocar, de las prohibiciones que tenemos, sobre todo el incesto, que permiten que lo social se reconfigure y tenga una dinámica, digamos, progresiva y vital, que permita la convivencia en sociedad. Entonces, Ricord nos dice, bueno, la primera experiencia es la mancha, el sentir lo sucio. Y, por tanto, lo que hemos tratado para conjurar ese mal es crear reglas, normas que puedan indicarnos cómo manejar lo impuro, cómo manejar aquello que contamina. La segunda experiencia de la que nos habla Ricord un poco, y es un paso más allá de la simple sensación de contaminación, es el pecado, que es propio de los cuerpos o de las creencias religiosas. El pecado lo que indica y es una experiencia del mal a través del símbolo de la ruptura. El pecado lo que nos señala es que el mal no solamente contamina o no solamente es la presencia de algo impuro, sino que el mal también rompe las relaciones sociales. Y esto, digamos, se ve y es evidente en los trabajos de Emile Durkheim sobre las formas elementales de la vida religiosa, en donde lo que pasa al romper con lo religioso sucede es que hay de una manera yuxtapuesta y a través de representaciones sociales una ruptura con lo social, una ruptura con los otros, de alguna manera. Y esa ruptura produce que haya una separación entre lo que consideramos que es sagrado, para Durkheim lo sagrado es la vida social, lo sagrado es lo que mantiene de manera saludable y vital a la sociedad, y el pecado lo que haría sería formar o abrir un camino que rompe o que nos distancia, que nos aliena de ese conjunto de lo social. Por eso, si ustedes revisan los 10 mandamientos de la tradición judío-cristiana, ustedes lo que encuentran es que los mandamientos prohíben comportamientos que rompan lo social. Es decir, que de alguna manera puedan atentar contra la estabilidad social, que es otra vez estas fuerzas de lo caótico frente al cosmos. Y su forma de trabajo o la forma que tiene el pecado un poco para trabajar simbólicamente una reacción es la confesión. La confesión, como se ha venido dando en los cuerpos religiosos, la confesión, digamos, de esa falta que me ha separado del otro y que es una falta que me separa principalmente de la deidad. Tanto la mancha como el pecado nos separan de la deidad o de la trascendencia, pero pues evidentemente
trabajo sociológico lo que hemos identificado es que nos separan del otro, nos separan de aquello que es lo social, de aquello que es saludable socialmente. Y una tercera experiencia, que es, digamos, la que tramitamos muchísimo mejor como experiencia simbólica en el mundo actual, que tiene que ver con la culpa. Porque precisamente la reacción a la culpa tiene que ver con la presencia de un castigo. Para restablecer la culpa hay que someterse a un castigo. Y esto lo que indica es que la culpa se identifica, o el símbolo de la culpa es la carga, porque tiene la capacidad de medir el mal. Y esa medición de mal está por procesos ya no solamente sociales, sino de conciencia. Es decir, somos conscientes de que hemos cometido o hemos logrado interiorizar el mal de tal manera que somos conscientes que tenemos una agencia para ejercerlo, pero que también esa agencia al ejercerlo nos indica cuál es esa acción, nos indica cuál es la medida de ese mal. Y ese mal, pues, la única manera de restablecerse tiene que ver con el castigo. Y esto pues está indicado por nuestro derecho, ¿no? Digamos, por las normas del derecho que nos rigen como sociedad civil, en donde usted, digamos, comete una falta, pero para resarcir esa falta o para volver a equilibrar, para conservar el orden de las cosas, pues, digamos, tiene que recibir un castigo, que es los argumentos es uno de los argumentos que más se ha trabajado respecto, por ejemplo, a la justicia especial transicional, ¿no? Para la paz. Que algunos están de acuerdo precisamente en que los castigos están relacionados con la carga, mientras que otros señalan que si el castigo no es el adecuado, pues lo que se hace es un proceso de impunidad, y ese proceso de impunidad va a llevar a un desorden en el Estado colombiano, y va a promover el caos y la anarquía, y digamos se va a ver como premio para la delincuencia, bueno, etcétera. Ese tipo de narraciones están ahí metidas. Ahora, el trabajo de Ricord o estos tres tipos de falta serían incompletas si no entendemos, tal y como nos lo anunció Mary Douglas, que la sociedad, las mitologías, en algunos casos los cuerpos religiosos, los corpus de creencias religiosos y las culturas, lo que formulan a través de sus sistemas de clasificación o a través de las formas en que piensan el mundo son sistemas clasificatorios que intentan separar lo que es puro de lo que es peligroso. Entonces, lo que haría una mitología que tensa la relación entre el caos y el cosmos, o que opone el mal del bien, sería una mitología que le permite a las sociedades tener un sistema clasificatorio que les permite diferenciar aquello que causa peligro, aquello que es peligroso socialmente, de aquello que es puro socialmente. Y pues puro, cuando hablamos de aquello que es puro, pues hablamos de algo que no está contaminado, que es prístino, que cumple, digamos, con sus funciones primigenias, arcaicas, ideales, dentro del funcionamiento de la sociedad, mientras que cuando hablamos de peligro, hablamos de esta serie de fuerzas que pueden trastocar ese orden. Porque precisamente cruzar esa clasificación o esas formas de clasificación que nosotros tenemos, ya sea desde factores externos que nos amenazan, o desde amenazas propias, internas, o de ambigüedades que puedan tener nuestros comportamientos, este tipo de contaminación o este tipo, digamos, cruzar
contribuiría a que hubiese contaminación, a que hubiese, digamos, rupturas y también a que hubiesen cargas o culpas que el propio sistema social no podría manejar. Y por tanto, pues, digamos, colapsaría el sistema, entraría en un proceso entraría en un colapso permanente. Lo que nos dice Mary Douglas un poco es que la manera en que tenemos para pensar el mundo son formas, y las mitologías y las religiones, los mitos y los ritos, son formas que tiene tanto el mundo religioso como el mundo laico, el mundo moderno, para tramitar esos grados de contaminación. Por tanto, dice ella, no existe cultura, no existe sociedad que no configure ritos para mantener el orden y que no tenga un sistema clasificatorio que le permita a esos ritos mantener el orden. Y ella lo identifica un poco con que todas las sociedades tienen maneras de revertir, por ejemplo, las enfermedades. Tienen maneras también de lavar, de limpiar los elementos que pueden ser contaminantes. Tienen maneras incluso de borrar esos elementos contaminantes, de desaparecerlos, ya sea pues como ocurrió en la Inquisición, por ejemplo, que esos elementos contaminantes que atentaban contra la estabilidad y el orden fueron borrados a través de las hogueras. O, pues, también el ejemplo más sencillo puede ser, digamos, el desaparecer la varicela, de alguna manera. Y también tenemos procesos en donde intentamos subsanar lo que ha sido contaminado, es decir, curar o restablecer aquello que ha sido contaminado. Entonces, la sociedad, esto no es exclusivo de las religiones, es decir, hace parte de las dimensiones religiosas, pero pertenece a lo social, tiene la capacidad de restablecer el orden y defender o conservar sus sistemas de clasificación a través de rituales que permiten manejar aquello que puede provocar caos o desorden. En este caso, una pandemia como la del COVID-19 no solamente sería un agente contaminante que, digamos, causa desorden y que amenaza las vidas de las personas, es decir, es un proceso de enfermedad que deteriora la salud de las personas, hasta, en algunos casos hasta llevarla a la muerte, sino que en este caso el COVID-19 sería también un agente contaminante, una amenaza de tipo social, porque pues evidentemente no solamente está, digamos, dirigido a opacar o a infectar los cuerpos de las personas, sino que en ese tipo de afectación digamos, ha puesto contra las barreras, ha puesto en peligro la economía, la política y la estabilidad del mundo, por decirlo. Y lo que hemos logrado, lo que se ha tratado a través de los consejos de la OMS es tomar medidas que nos permitan a nosotros mantener la diferencia entre lo peligroso y lo puro, es decir, entre el caos y el orden. Y la OMS lo que ha hecho es indicar alguna serie de medidas que perfectamente se pueden trasponer con las medidas religiosas o con las pautas, los ritos religiosos de limpieza. Y lo que hemos establecido son ritos seculares,
para cuidarnos de esta amenaza a nivel social y a nivel individual. Entonces, a nivel social hemos incrementado los tabús. Uno de ellos es estornudar, toser. Se permite toser, pero de algunas maneras. Se permite salir a la calle, pero tomando ciertas restricciones. Recuerden que tabú es no tocar. Entonces, cuando uno sale a la calle, todo es tabú. El tocar es ya estar expuesto a una contaminación, a una suciedad, a estar expuesto al virus. Y en ese sentido estar expuesto al caos. Pero también hemos incrementado los tabús porque hay restricciones de movilidad. Es decir, lo que antes podíamos hacerlo, ya no lo podemos hacer. Salir a un bar, salir a tomarse un café, salir a cine, viajar, salir al supermercado hoy en día, digamos, está lleno, es una gramática ritual que está llena del cuidado de sí, del no contaminarse. Es decir, de tratar de manejar esas amenazas que son invisibles, claro está, que tiene el mundo y que esas fuerzas caóticas que pueden entrar a nuestra casa y a nuestro cuerpo. Entonces, así como los judíos, así como los templos budistas, digamos en muchos cultos, antes de entrar al templo, lo primero que hacen es lavarse. Bueno, el hinduismo también en el Ganges es lavarse, es lavar. Ahora nosotros nos lavamos las manos constantemente, y es una de las recomendaciones y uno de los rituales más, digamos, más difundidos secularmente para enfrentar la pandemia. En ese sentido, también el uso del tapabocas, el uso del desinfectante, es decir, constantemente estamos tratando de poner en orden o mantener un orden de los agentes contaminantes que pueden, digamos, traer el caos a nuestro mundo o a nuestra vida cotidiana. Y pues precisamente esto ha surgido porque en un primer momento, cuando la OMS da las señales sobre la pandemia, es decir, hay como esta ambigüedad de si es epidemia o si es pandemia, y empieza a haber un seguimiento y unas alarmas que se van prendiendo a medida que el grado de contaminación o de contagio, lo que es peligroso, es altamente contaminante, es altamente contagioso. A medida que se van prendiendo esas alertas, diferentes estados y diferentes campos empiezan a tomar decisiones. Uno de los campos que fue más cuestionado al principio para tomar decisiones fue el campo de lo religioso. Precisamente porque el campo de lo religioso, al principio, sobre todo algunas experiencias de lo religioso, no creo que todas en general, como vamos a ver, enfrentaron la epidemia como una disputa frente a la contaminación. Es decir, como una disputa frente al significado de ese agente que estaba contaminando, o una disputa frente al significado del virus. Y evidentemente en algunos casos, sobre todo los más extremos de expresiones religiosas fundamentalistas, de expresiones religiosas radicales, digamos, el agente contaminante, el virus, era combatible, o se podía combatir desde la mitología, se podía combatir desde la creencia religiosa. Tanto así que uno escuchaba a algunos pastores cristianos, digamos, expresar a través de sus sermones que la gente se siguiera congregando, que la gente siguiera yendo a los cultos, porque Jesús era el mejor antibacterial, era la protección a la comunidad, que Jesús iba a proteger
a su comunidad, y que la oración y que la imposición de manos y que las alabanzas iban a ser capaces de combatir el virus. Un poco, digamos, este tipo de experiencias se dieron en propuestas religiosas que uno puede catalogar de fundamentalistas o de radicales. Lo mismo sucedió, por ejemplo, en el espacio musulmán. Algunos cultos chiitas invitaban a sus feligreses o a sus creyentes a lamer los santuarios, algunos santuarios musulmanes para combatir el coronavirus. Y pues evidentemente, digamos, esto tuvo repercusiones en la transmisión del virus. Y este tipo de reacción, este tipo de disputa que se dio en algunos campos de lo religioso, que se dio en algunas experiencias radicales de lo religioso, incluso tuvieron efectos sobre lo político. Los estados, por ejemplo en Corea, tomaron medidas muchísimo más radicales. Incluso a los pastores que sometieron en algún momento a sus feligreses a asistir a cultos y a desatender las recomendaciones de la OMS, esos pastores se les elevó cargos penales y procesos penales para ser investigados. Sobre todo hay un pastor en Corea, Lee Min-hee, al que se le atribuye el contagio de 8.200 personas por hacer caso omiso, digamos, a este tipo de recomendaciones. Pero, pues digamos, también hubo las experiencias de teleevangelistas y bueno, y de cultos esotéricos o figuras del esoterismo que pretendían curar el coronavirus a través de una videoconferencia o bendiciendo unas semillas de limón o de cardamomo, en fin. Por no, digamos, hablar un poco de la medicina popular, la medicina tradicional que habla de el bicarbonato, que hacer cárcaras de bicarbonato, etc. Entonces hay una disputa un poco. Y evidentemente, pues las iglesias, las congregaciones y los cultos iban a tener una resistencia muy fuerte frente a cualquier medida que afectara el rito. Pero digamos, las figuras más representativas, las figuras más serias del campo de lo religioso, no tuvieron esa disputa con la ciencia ni tuvieron esa disputa con la salud pública. Tanto así que ustedes lo pueden constatar. En Arabia Saudita, la Meca fue totalmente cerrada. Los ayatolas tomaron la decisión de cerrar muchos santuarios de peregrinación del Islam. Y tomaron medidas fuertes de desinfección, de separación, es decir, de ciertas digamos, eliminación de congregaciones, y tomaron las medidas muy acordes con la OMS. Y ni qué decir digamos, de la Iglesia Católica, del Papa Francisco, que desde el Vaticano pues, empezó a tomar las decisiones, y en conjunto las iglesias, ustedes hoy lo pueden ver, las iglesias cerraron y tomaron las respectivas medidas paulatinamente a medida que iba avanzando en las recomendaciones y a medida que iba avanzando el virus. Bueno, al principio dijeron no entregar la hostia en la boca, recíbala con la mano, no le dé la mano a la persona que va cuando dé la paz, no le dé la mano, sino a una venia, guarde una distancia prudente, etcétera. Pero a medida que, digamos, la OMS y a medida que el Estado, las autoridades estatales empezaron a tomar o empezaron a emitir normas, estas iglesias tomaron, digamos, nota
y actuaron en coherencia o actuaron en conjunto con la ciencia. Es decir, no entraron a disputar. Quienes disputaron ese campo, quienes hicieron esa lucha entre ciencia y religión digamos, para combatir el virus, fueron unos casos muy identificados con los fundamentalistas. Pero, digamos, las religiones serias, en las religiones más extendidas, tomaron unas medidas a partir de la OMS. Aún así, afectando sus propios rituales, ¿no? Como sucedió en Semana Santa, que a pesar de que hace 480 años se celebraba en Popayán y, digamos, en celebraciones muy de referencia muy grande en Colombia, en Sudamérica, en Italia, en España, fueron suspendidas y adoptaron, fue su forma virtual. Es decir, el campo religioso tuvo la posibilidad, así como el campo educativo, de transmutar, trasladarse hacia el mundo virtual. Entonces, hoy en día, quienes han seguido, quienes siguen la Iglesia Católica han tenido la posibilidad de asistir a misa a través de videoconferencia, estar en las homilías del Papa, ir al Via Crucis, dice el Papa, incluso Jerusalén, que es, digamos, un centro turístico y es el centro de las religiones del libro, que es el centro del Islam, del judaísmo y del cristianismo, se vio muy afectada por el coronavirus, y lo que hicieron fue abrir una página www.jerusalem.com, en donde los usuarios y los turistas, los creyentes y no creyentes, pueden asistir al Via Crucis, pueden ir a la iglesia de la Natividad, pueden ir a la mezquita, pueden ir, digamos, al Muro de los Lamentos, todo esto de manera virtual. Esto, digamos, fue un indicio de que la religión había dejado de ser vista como un proceso infeccioso o contaminante de los procesos públicos o de las medidas políticas o del mundo laico, porque había la idea, o existe un poco la idea, de que la religión distorsiona la realidad, que es esta mala lectura que se ha hecho de las reflexiones del marxismo sobre que la religión es el opio del pueblo, porque atonta, porque distorsiona la realidad, porque adormece, porque aliena, etcétera, etcétera. Pero pues ya otros estudiosos han, digamos, han identificado que los seres humanos no podemos vivir sin fenómenos o sin eventos o sin prácticas y comportamientos que nos alienen, y que en alguna medida la religión, a partir de diferentes diálogos y diferentes disputas, diferentes debates, ha empezado a tomar un giro, digamos, no en contra del mundo científico o del mundo político laico, sino que ha podido redirigirse y ha podido encontrar otro tipo de sentidos, dejando atrás, digamos, como esos debates tan básicos. Tanto así que Lacan tiene un libro a propósito de eso que se llama El triunfo de la religión, porque pues él dice definitivamente nuestros comportamientos políticos y nuestros comportamientos científicos siempre van a tener unos límites que la religión desde hace milenios ha venido trabajando y que los conoce muy bien. Y usted puede hacer ciencia
con determinado contexto, usted puede hacer ciencia en determinado contexto, puede difundir la ciencia en determinado contexto, con unas condiciones muy particulares, incluso con una inversión muy fuerte, pero pues religión, digamos, la religión necesita nada más el relato, la práctica y la puesta en escena. Entonces, de alguna manera, digamos, los campos que puede ocupar la religión, Lacan ve que son campos en donde puede seguir dando sentido inagotablemente. Por tanto, digamos, él era muy escéptico sobre la desaparición de la religión, sobre que la tesis de Max Weber del desencantamiento del mundo y de la secularización y la racionalidad absoluta del mundo llegaría algún día. Hoy los estudiosos de la filosofía, los estudiosos de la sociología, de la antropología, de la psicología, se han dado cuenta que el trabajo no es suprimir a la religión, ni el trabajo es ir en contra de la religión, sino que el trabajo es más de ecumenismo, más de debate, más de diálogo, no tanto de comprobar la existencia de Dios como de comprobar aquellos elementos que lo religioso puede aportarle a lo político y a lo social. Entonces, en ese caso, sin embargo, a pesar de que las religiones tomaron las medidas de la OMS, los relatos, o por lo menos los discursos que hemos podido ver tanto en los creyentes como en los líderes religiosos son discursos altamente, con un contenido muy alto de escatología. Son relatos mitológicos muy vinculados a el fin de los tiempos o al apocalipsis, precisamente porque desde la religión lo que se han preguntado los creyentes y los líderes políticos es sobre esta evidente inconsistencia del mundo, sobre esta evidente fragilidad del mundo, y pues se han preguntado sobre, digamos, por qué este tipo de sufrimiento, por qué este tipo de situación en la humanidad. Y en la mayoría de las religiones, lo pueden revisar ustedes a través de la prensa, es claro que los discursos, los relatos que ha manejado la religión, hablan de que el sufrimiento y el mal, la presencia del mal y el sufrimiento son una prueba de fe, son una prueba para los creyentes. Incluso hay iglesias o hay homilías, hay presentaciones de pastores que relacionan al coronavirus con una plaga enviada por Dios para purificar al mundo y para que entremos en un estado de recogimiento, un estado de conciencia, digamos, es una invitación de el mundo sobrenatural o de la divinidad para que digamos, y utilizan a veces esas palabras, nos humillemos y comprendamos, digamos, los misterios de la divinidad y nos volquemos hacia ella. Estos relatos escatológicos, relatos apocalípticos, los historiadores coinciden en que surgen en momentos de crisis, en momentos de incertidumbre y que son generados o que son traídos otra vez digamos, a la acción, son reinventados para procesar estos impactos. Entonces, esto es lo que tienen las mitologías arcaicas, ¿no? Llevan miles y miles de años reproduciendo estos relatos, transmitiéndose de generación en generación, pero tienen la capacidad de reinventarse, de apropiarse de situaciones y dar explicación a las situaciones, incluso desde un relato escrito hace 4.000 años.
3.000 años. Bueno, un relato escrito hace 2.000 años, como puede ser el Apocalipsis o el libro de las Revelaciones. Sin embargo, estos procesos apocalípticos lo que revelan, digamos, lo que señalan no solamente son esta inminente, estos signos inminentes de destrucción o de transformación absoluta del mundo o desaparición del mundo, como las plagas, los terremotos, las hambrunas, las inundaciones, sí, sino que de alguna manera este tipo de relatos apocalípticos también juegan un papel en revelar aquello que permanecía escondido. Por eso se le llama, al Apocalipsis se le llama revelación, porque precisamente en contraste a todos estos designios de la presencia del caos, de esas fuerzas amenazantes, de esa incertidumbre, de esa ansiedad, de la inminente destrucción del mundo. Ustedes pueden revisar los memes, pueden revisar, digamos, los programas de radio, los programas de televisión, etcétera, que hablan sobre esta pandemia, y hay un gran contenido sobre cuánto peligro estamos corriendo, o los peligros constantes que está corriendo el mundo actualmente, y que amenazan con destruirlo, que amenazan con llevarnos a un caos. Y están las imágenes de gente saqueando, están las imágenes de gente que ha fallecido y no puede ser enterrada, entonces está en las calles, gente que digamos que está muriendo de hambre, y que revelan, digamos, todo estos, o que ponen en imágenes y ponen en discursos la presencia inminente de fuerzas caóticas que pueden destruir el mundo. Pero detrás de esas fuerzas caóticas que pueden destruir el mundo, también lo que hemos encontrado es la presencia de algo que estaba escondido. Y en ese sentido, lo que hemos descubierto es aquello que parecía invisible, o aquello que para el sistema o para nuestras formas de percepción, nuestros modos de vida, nuestras formas de producción y de consumo, nuestro estilo de vida cotidiano, acelerado, desenfrenado, vertiginoso, permanecía escondido, oculto o invisible de alguna manera. Y estos son, por ejemplo, lo que ha revelado todo este caos ha sido que hay unas fuerzas de trabajo que son supremamente vitales. ¿Sí? Y hoy en día, por ejemplo, el tema del campesinado, de la producción de alimentos, de las personas que transportan esos alimentos, de las personas que cocinan esos alimentos, se ha vuelto, digamos, vital y visible, supremamente importante, más allá de los bancos. Digamos, más allá de otro tipo de personajes, como el fútbol, por ejemplo. Podemos vivir sin fútbol, pero no podemos vivir sin campesinos. Y tanto así que estos procesos de visibilización también han señalado estas fuerzas de trabajo vitales, como son el personal médico. El reconocimiento a los médicos, el reconocimiento a las enfermeras, el reconocimiento a los trabajadores respiratorios, el reconocimiento a los psicólogos, porque la pandemia también nos ha revelado que la salud mental, que la psicología, lo emocional, resulta vital para poder tener, digamos, un modo de vida, o un bienestar, o un modo de vida, o un buen vivir, como dirían los latinoamericanistas.
y que en ese sentido, digamos, lo que se ha hecho visible es que aquello que parecía pequeño, aquello que parecía nimio, como los campesinos, o aquello que parecía nimio, como las personas que salían a marchar o a exigir mejor salud y mejor educación, digamos, hoy se ha vuelto relevante, sin necesidad de ese tipo de movilizaciones. Y esto tiene que ver con el trabajo del cuidado, ¿no? Que es otro de los campos que se ha hecho muy visible en esta pandemia. Y es el trabajo de cuidar a los niños, la energía que se requiere para cuidar a los niños. Ahora los papás que tienen a los niños dentro de la escuela también han empezado a valorar los procesos educativos, los procesos pedagógicos, el valor que tiene un maestro, el valor que tiene, digamos, que un niño pueda compartir con sus compañeritos, el valor que tiene, pues, por no decirlo, que tiene una zona verde o poder caminar en un parque, poder transitar las calles. Entonces, este tipo de lecturas escatológicas o apocalípticas también han revelado, digamos, este mundo de los desfavorecidos, ¿no? Entonces, entonces la gente ahora tiene, hay más visibilidad sobre quienes recogen, quienes recolectan, quienes recuperan la basura, ha tenido más visibilidad quienes hacen los domicilios, quienes transportan a la gente, quienes transportan a los médicos, quienes traen los alimentos. En fin, entonces, y pues han tenido más visibilidad los niños, el cuidado de los ancianos, pero no solamente eso, sino que se ha trasladado no solamente de lo social, sino que se ha trasladado a lo íntimo. Entonces la gente hoy ya es más consciente de todo el esfuerzo y del trabajo que hay detrás del cuidado de un hogar o de una casa. Ustedes pueden encontrar miles de memes también o de miles de comentarios sobre el lavado de la loza, por ejemplo, la necesidad de lavar la loza y de cocinar o de mantener actividades de entretenimiento o de hacer ejercicio o de meditar en las cuarentenas, ¿no? Entonces le llegan a uno mensajes y le llegan a uno tips y le llegan a uno manuales, le llegan a uno eh, invitaciones para manejar la cuarentena. Entonces lo que ha revelado también es que de alguna manera eso que había escondido el sistema, eso que estaba debajo del capitalismo, que soportaba el capitalismo, está relacionado con los condenados de la tierra, por palabras de Franz Fanon. Y que son ellos los que hoy en día, digamos, están jalonando procesos de transformación y procesos de cuidado, procesos de corresponsabilidad, digamos, muy puntuales. Y que también han puesto al descubierto la incapacidad no, la estupidez de muchísimos gobernantes en el mundo, y que también han puesto al descubierto eh, lo canalla que es la inequidad en Latinoamérica, lo insoportable que es la pobreza en nuestros países. Y ni qué decir, han puesto al descubierto lo precario de nuestro sistema de salud, lo precario de los sistemas de salud del mundo. Entonces, de alguna manera, también han mostrado o estos momentos escatológicos o del fin del mundo han permitido que la gente abra los ojos o se dé cuenta de muchísimas cosas que pasaban desapercibidas. Sin embargo, como dice Antonio Gramsci, el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claroscuro surgen los monstruos. Evidentemente, cuando enfrentamos tiempos escatológicos o tiempos apocalípticos, las fuerzas, digamos, caóticas o pueden sugerirle a las fuerzas del orden tomar ciertas medidas que pueden resultar en una alternativa peor del mundo.
Y esos monstruos que los hemos visto y de los cuales hay que tomar precaución y hay que cuidarnos es, por ejemplo, el peligro del totalitarismo. Porque esto es permanente estado de choque, lo sabe Naomi Klein en su libro La doctrina del shock. Este permanente estado del shock puede llevar a que los gobiernos tomen como alternativa el control social permanente. Y pues ese control social permanente puede ser caótico, muy peligroso en democracias débiles como la nuestra. Pero pues también esos monstruos están relacionados, por ejemplo, con la especulación. En el precio del dólar, en el precio del barril del petróleo, en la bolsa de valores, en Wall Street. Este tipo de periodos de recogimiento de la humanidad pueden ser también aprovechados por avaros y por sistemas organizados criminales de especulación, ¿no? Entonces la crisis económica no es que se haya desaparecido el dinero, sino que hay gente que está ganando mucho dinero y otra que está perdiendo lo poco que tenía. Y en ese sentido, también otro de los peligros o de los monstruos que surgen en estos tiempos es el de la corrupción. Ya lo hemos visto que se desaparecieron 80.000 millones de pesos que estaban destinados a la lucha del coronavirus en el país y pues otras cosas que no, todavía no se han destapado, que no se han encontrado. Y sí, con la donación de los mercados, entonces se hacen sobrecostos, etc. Entonces también otro de los peligros que hay en este momento es la corrupción, que está muy relacionada con los peligros del totalitarismo, ¿no? En los estados totalitarios suelen ser los estados muchísimo más corruptos. Pero ahora, respecto a la cotidianidad, y que suele ser muchísimo más preocupante para las reflexiones ya finales, es que este tipo de situaciones tiende a radicalizar algunos mensajes. Mensajes fundamentalistas religiosos, pero mensajes políticos también, que son muy fuertes y que tenemos que combatir, o por lo menos que tenemos que tomar muy en cuenta como un peligro permanente en esta crisis del coronavirus. Y es, por ejemplo, los relatos de xenofobia, o los mensajes de xenofobia, los mensajes de aporofobia, los mensajes de homofobia, digamos, todos estos mensajes que atentan contra la integridad de las personas, ya sea por su origen, por su creencia, por su identidad, etcétera, etcétera. Y que los hemos visto, por ejemplo, en barrios de Bogotá que se han organizado para protestar e impedir que se le brinde ayuda humanitaria a los migrantes venezolanos que están en nuestro país. Entonces, digamos, hay que tener un poco de cuidado con este tipo de monstruos que también aparecen. Entonces, para concluir, las epidemias son un gran aprendizaje para el desarrollo humano y han permitido o han sido explicadas desde diferentes fuentes, pero por lo menos en estos aportes, o digamos, este gran aprendizaje que tiene el desarrollo humano, han podido impactar distintas escalas de lo social y de lo cultural. Han podido impactar la política, la toma de decisiones políticas, han podido impactar la toma, digamos, el conocimiento tecnológico, han podido impactar la distribución, o por lo menos las importancias del sistema sanitario y de salud. Pero sin duda alguna también han impactado la forma de relacionarnos con los otros. Y han transformado la forma en que nos relacionamos con los otros. Y en esa forma de relacionarnos con los otros han transformado las prioridades de esas relaciones con los otros. Y ni qué decirlo, ¿no?
de las relaciones de nosotros o de la sociedad con la naturaleza. ¿Qué mundo vamos a encontrar cuando salgamos del coronavirus? Digamos, hay muchísimas especulaciones. No lo sabemos a ciencia cierta, porque precisamente este tipo de procesos no lo habíamos vivido nunca, no lo habíamos visto nunca. Entonces, por tanto, los desafíos que tenemos al frente requieren de la construcción de alternativas que no se habían dado en el tiempo. Y de allí el título de esta conversación, y es un poco el religare. Como reflexión que nos deja el campo de lo religioso y el coronavirus, es un poco que somos seres relacionales. Ya no hay ninguna duda que lo que me afecta a mí afecta al otro. Ya no hay ninguna duda de que lo que pasa en un mercado de Wuhan puede terminar afectándome y puede terminar digamos, trastocando y transformando totalmente la vida tal y como yo la conozco aquí en Bogotá, al otro, a miles de kilómetros, con diferencias sociales y diferencias culturales enormes. Somos relacionales en tanto que también nuestra forma de vida implica la interacción social, implica el reconocimiento del otro. Somos este religare también indica que somos dependientes. No solamente dependemos de los campesinos para alimentarnos, no solamente dependemos de los médicos para curarnos o para tratar una enfermedad, sino que dependemos de las políticas que toman nuestros gobiernos. Dependemos de los tipos de relaciones que tenemos con la naturaleza, de la forma en que nos alimentamos. Dependemos de la forma en que nos aseamos, por ejemplo. Entonces, y dependemos los unos de los otros. Y, digamos, este religare también nos ha indicado que somos seres de cuidado. Que la única alternativa, el único camino que nos queda por transitar exige que nos cuidemos los unos a los otros y que de esa manera seamos corresponsables los unos de los otros, pero también corresponsables con un sistema médico, también corresponsables con un sistema político, con un sistema de producción de alimentos, que seamos corresponsables con la manera en que producimos energía, pero que también cuidemos no solamente al abuelo o al niño, o nos cuidemos el uno al otro. Esos eran mensajes de la OMS, ¿no? Lávate tú las manos, si tienes gripa, quédate en casa, que quedándote en casa estás cuidando a los otros. Sino que también hay fuertes movimientos sociales, ambientalistas, animalistas, que nos exigen o nos invitan a ser corresponsables y a cuidar a las otras especies. Y a tratar de ir deconstruyendo, de configurar este pensamiento antropomórfico, digamos egocéntrico, que solamente se basa en el bienestar de los seres humanos, sino que también es necesario empezar a mirar otras especies. Y una última cosa que nos advierte o que nos invita a este religare es que hemos descubierto, bueno, digamos como conciencia colectiva o como de generalidad, hemos descubierto que somos seres sensibles. Es decir, que tenemos que este tipo de recogimiento, que enfrentar esta crisis nos ha hecho sensibles frente a situaciones que antes eran invisibles. Por tanto, la insignificancia de las cosas pequeñas hoy en día se han vuelto trascendentales. Hoy lo pequeño, el detalle, se ha vuelto trascendental. El poder compartir una comida, el poder tener un techo, el tener agua, el poder compartir con la familia,
eh, el, digamos, el poder cuidar del otro, ese es el lavar los trastes, el lavar la ropa, el cuidado de sí mismo, esas cosas insignificantes que antes hacíamos llevados por la vertiginidad, por lo vertiginoso del mundo cotidiano, hoy, digamos, reparamos en ellas y se han vuelto cosas trascendentes. Por tanto, lo que nos invita un poco el religar es a crear políticas de la esperanza o políticas de la imaginación, que tengan en cuenta desde Ardot la construcción de lo común, la organización horizontal o la organización basada en la solidaridad y la cooperación, que son esquemas, digamos, de pensamiento de lo religioso, pero que también, digamos, hacen muy poderosa la movilización social y la sociedad civil frente a formas de crear praxis instituyentes que rompan radicalmente con el mundo que veníamos viviendo, y que es este mundo de injusticias, de inequidades, de falta de oportunidades, de hambrunas, etcétera. Todo este tipo de fuerzas caóticas que se han revelado. Y lo otro, digamos, religar invita también, la palabra le da soporte al concepto de religión, es en latín, y significa unir lo que se ha roto, pero también significa recoger lo que se ha separado. Y de alguna manera lo que estamos tratando de hacer a través de las políticas de la esperanza y de la imaginación, de nuevas formas de concebir el mundo a partir del COVID-19, son formas distintas de unirnos los unos a los otros. Son también formas distintas de reunirnos los unos en los otros, de reconocernos los unos en los otros. Y digamos, estas formas pueden generar procesos que logren cambiar el mundo sin necesidad de tomar el poder. Una de las expectativas mayores es saber si este tiempo en el mundo, a medida que lo vayamos retomando, del mundo que vayamos a encontrar, sea un mundo distinto que haya cambiado sin haber tenido la necesidad de tomar el poder. Incluso para llevarlo más allá, el coronavirus, este virus, cambió el mundo y nunca se tomó el poder. Digamos, desnudó, le dio un golpe muy fuerte al capitalismo y al neoliberalismo y digamos, a todo ese entramado entre lo económico, lo político, lo social, el modo de vida, las subjetividades. Le dio un golpe muy fuerte, el virus le dio un golpe muy fuerte que pareciera que ha logrado o está logrando cambiar el mundo sin tomar el poder. La invitación entonces sería a que nuestros idealismos y nuestras esperanzas, que nuestra imaginación, nuestra solidaridad, nuestra cooperación tenga la misma virulencia del COVID-19. Es decir, logre, porque el COVID, sin necesidad de protestas, sin necesidad de sendos libros de crítica, logró revelar y poner ante los ojos del mundo y ante los ojos de muchas cosas que habíamos reclamado desde hace mucho tiempo. Y que evidentemente nos invita un poco a que, ya que nos dio esta posibilidad de ver a los monstruos, seamos capaces también de de volvernos virulentos, de construir virus sociopolíticos capaces de corroer y desvanecer el mundo del capital
y sus, digamos, sus enfermedades o sus fuerzas amenazantes con la naturaleza y con cualquier forma de vida y con nosotros mismos. Para terminar, solamente citaría a Walter Benjamin. Marcus lo cita en El hombre unidimensional. Y la frase dice: solo por nuestro amor a los desesperados conservamos aún la esperanza. Entonces, muchas gracias por su atención y buena tarde. Muchas gracias.